Listo, ya puse a grabar. Bueno, empezamos. Buenos días, nosotros le vamos a hablar sobre el Banco Mundial. Nuestro grupo está conformado por Edwin Jiménez, Raúl Rodríguez y mi persona Cindy Sánchez. El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. Su misión es combatir la pobreza con pasión y profesionalismo para obtener resultados duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones en los sectores público y privado. No se trata de un banco en el sentido corriente. Esta organización internacional es propiedad de 187 miembros y está formada por dos instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF y la Asociación Internacional del Fomento AIF. A continuación, en la siguiente exposición explicaremos más a fondo sobre esta importante entidad y su contribución al desarrollo de los países y lo fundamental que es en el contexto internacional. Los objetivos que tuvimos para realizar esta exposición fueron conocer la importancia que tiene el Banco Mundial en el desarrollo global, cómo a través de sus funciones contribuye a reducir la pobreza por medio de créditos, asistencia y apoyo económico a los países en desarrollo. Otros objetivos fueron comprender qué es y qué hace el Banco Mundial, identificar cada uno de los componentes del banco y analizar la función y estructuras de este. ¿Qué es el Banco Mundial? Es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. ¿Qué hace? El Banco Mundial fomenta el desarrollo económico a largo plazo y la reducción de la pobreza, proporcionando apoyo técnico y financiero para que los países puedan llevar a cabo reformas o proyectos como de construcción de escuelas, abastecimiento de agua y electricidad, lucha contra enfermedades y protección del medio ambiente. En general, la asistencia se presta durante un periodo prolongado y se financia tanto con los aportes de los países miembros como mediante la emisión de bonos. Con frecuencia, los funcionarios del Banco Mundial son profesionales especializados en temas concretos como el clima o sectores como el de la educación. Historia. Acá una breve historia sobre el Banco Mundial. Fue creado en junio de 1944 para ayudar a reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial como parte de los acuerdos de Bretton Woods. En 1945, en el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial, nace lo que a la fecha se conocería como el Sistema Financiero de Acuerdo de Bretton Woods, llamado así por el nombre complejo hotelero de la ciudad, New Hampshire, donde fue concebido, integrado por dos instituciones fundamentales para entender las políticas de desarrollo que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIR y el Fondo Monetario Internacional. Concebido el primero como un principio, Concebido el primero en un principio con el fin de ayudar a las naciones europeas en la reconstrucción de las ciudades durante la posguerra. Poco a poco fue ampliando sus funciones, creándose más organismos que funcionarían paralelamente a este, integrando lo que hoy conocemos como el Grupo Banco Mundial. Componentes. Está integrado por 189 países miembros, tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos, tiene oficinas en más de 130 países y más de 10.000 empleados y aproximadamente otros 5.000 que sirven de manera temporal o como consultores. El monto de la asistencia del Banco Mundial en los países en desarrollo para el 2002 fue de 8.100 millones de dólares estadounidenses y 11.500 millones adicionales en créditos otorgados para un periodo de 35 o 40 años, con 10 años adicionales de gracia. El Grupo Banco Mundial es una familia de 5 organizaciones internacionales y la organización matriz del Banco Mundial, nombre colectivo dado a las dos primeras organizaciones enumeradas, el BIRF y el LIFE. El grupo del Banco Mundial está integrado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIR, la Asociación Internacional de Fomento AIF,
la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones MIGA y el Centro Internacional de Arreglo de Diferentes Relativas o Inversiones. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIR, conformado por 189 países. De hecho, el Banco Mundial cuando fue creado fue llamado así. Por eso ahí a la misma fecha de creación del Banco Mundial. Creado en 1945, tiene como objetivo lograr la reducción de la pobreza en los países en vía de desarrollo y de mediano ingreso con capacidad crediticia, brindándoles asesoría financiera en materia de gestión económica. Sin duda alguna, es la principal rama del Grupo Banco Mundial, debiéndose por pertenecer a él para poder ser miembro de cualquiera de los siguientes organismos. A continuación, mi compañero Ernesto seguirá explicando los demás componentes. Buenos días, yo les hablaré sobre la Asociación Internacional de Fomento, AIT. Este consta de 173 países miembros. Creada en 1960, sus miembros son quienes realizan aportaciones que permiten que el Banco Mundial proporcione entre 6.000 y 7.000 millones de dólares anuales en crédito, casi sin intereses, a los 79 países considerados más pobres. La AIT juega un papel importante porque muchos países llamados en vía de desarrollo no pueden recibir financiamiento en condiciones de mercado. Esta proporciona dinero para la construcción de servicios básicos como la educación, vivienda, agua potable y saneamiento básico, impulsando reformas e inversiones destinadas a fomentar el aumento de la productividad y el empleo. Ahora les voy a hablar un poco sobre la Corporación Financiera Internacional. Esta consta de 185 países miembros. Fue creada en 1956. Esta corporación está encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado. Los socios comerciales invierten capital por medio de empresas privadas en los países en desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgo para sus clientes e inversionistas. Cindy, ¿cuál es esta, Cindy, que no alcanzo a ver aquí por el compartimiento? Les voy a hablar un poco sobre el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversión. La CIADI cuenta de 154 países miembros, creado en 1966. El CIADI tiene como meta principal cuidar la inversión extranjera en los países, a proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias relativas a ese rubro. Esta institución cuenta con una fuerte área de investigación que publica temas sobre la legislación internacional y nacional de acuerdo al país en materia de inversión. Ahora les voy a hablar un poco del Instituto del Banco Mundial, en inglés World Bank Institute. Es la rama encargada del desarrollo de capacidades del Banco Mundial. Proporciona programas de aprendizaje, asesoramiento político y asistencia técnica a los responsables de las formulaciones de políticas, gobiernos y agencias gubernamentales y no gubernamental, así como a los profesionales del desarrollo de países en desarrollo. El IBM fue anteriormente conocido como el Instituto de Desarrollo Económico. Fundado en 1955, se cambió el nombre a Instituto del Banco Mundial en el año 2000. En 2006 se creó el Grupo Independiente de Evaluación del Grupo del Banco Mundial y es una unidad independiente dentro del Grupo del Banco Mundial que tiene como objetivo evaluar la eficacia de las actividades de BIR, AIT, IT y MIGA para mejorar sus servicios y resultados determinados que funciona, que no y por qué. Ahora los dejo con mi compañero Raúl, que les va a hablar un poco sobre los tipos de préstamos. Buenos días. Estos tipos de préstamos son de la siguiente manera: por medio de sus diferentes organismos escritos anteriormente en el BM, 5 tipos distintos de préstamos controlando aspectos de inversiones, desarrollo institucional y políticas públicas de aproximadamente 150 naciones. Empezamos por préstamos para proyectos. Este tipo de préstamos se otorga para desarrollar un proyecto en específico como carreteras, proyectos pesqueros e infraestructura en general. El segundo son préstamos sectoriales, vía BIR o AIF. Estos préstamos gobiernan todo un sector de la economía de un país, es decir, energía, agricultura, etc.
Estos conllevan a condiciones que determinan las políticas y prioridades nacionales para dicho sector. El tercero son préstamos institucionales, los cuales sirven para la reorganización de instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el libre comercio y obtener el acceso sin restricciones de las empresas transnacionales a los mercados y regiones. Por otra parte, sirven para cambiar las estructuras gubernamentales sin aprobación parlamentaria bajo las directrices del banco. El cuarto son los préstamos de ajuste estructural. Este tipo de préstamo fue creado teóricamente para aliviar la crisis de la deuda externa con el fin de convertir los recursos económicos nacionales en producción para la exportación y fomentar la entrada de las empresas transnacionales en economías restringidas. Los países del sur han experimentado estos ajustes y las consecuentes medidas de austeridad. El quinto son los préstamos a fondo perdido. Este tipo de préstamo fue creado como modo de cambio monetario sin retorno a un prestamista. Un prestamista no recibe de un nuevo dinero prestado. En el año 1993, el BIR marcaba como sus mayores prestatarios por orden descendente a México, India, Brasil, Indonesia, Turquía, China, Filipinas, Corea, Argentina, Colombia, Marruecos y Nigeria. Los préstamos se negocian de forma individual, incluyen un periodo de 5 años sin necesidad de amortización. Después los gobiernos prestatarios disponen de un plazo de 15 a 20 años para amortizar la deuda a los tipos de intereses del mercado. El banco nunca reestructura la deuda ni cancela un préstamo. Por su influencia en fuentes públicas y privadas, el banco figura entre los primeros lugares de acreedores de sus clientes. En la estructura del Banco Mundial podemos observar que funciona como una cooperativa integrada por 189 países miembros. Estos países o accionistas son representados por una junta de gobernadores, el máximo órgano responsable de formular políticas en la institución. Por lo general, los gobernadores son ministros de finanzas o de desarrollo de los países miembros y se congregan una vez al año en las reuniones anuales. Las juntas de los gobernadores, el Grupo de Banco y el Fondo Monetario Internacional. Como los gobernadores se reúnen una sola vez al año, estos delegan deberes específicos a 25 directores ejecutivos que trabajan en la sede del banco. Los 5 principales accionistas, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, nombran cada uno un director ejecutivo y los demás países miembros son representados por los otros 20 directores ejecutivos electos restantes. El presidente del Grupo del Banco Mundial encabeza las reuniones del directorio y es responsable de la gestión general de la institución. El director ejecutivo elige al presidente por un periodo renovable de 5 años. Los directores ejecutivos componen los directorios ejecutivos del Banco Mundial. Se reúnen normalmente al menos 2 veces por semana para revisar las actividades de la institución, incluida la aprobación de préstamos y garantías, nuevas políticas, el presupuesto, las estrategias de asistencia a los países y las decisiones en materias de crédito y cuestiones financieras. El Banco Mundial opera a diario bajo el liderazgo y la dirección del presidente, la administración y funcionarios superiores, los y vicepresidentes a cargo de las prácticas mundiales, soluciones transversales de regiones y funciones. Los requisitos para ser miembro son los siguientes. Las organizaciones que forman parte del Banco Mundial
son prioridad de los gobiernos de los países miembros. Y estos son quienes en el marco de esas instituciones tienen la capacidad de tomar las decisiones definitivas sobre cualquier asunto, ya sea político, financiero o relativo a la adhesión. Los países miembros gobiernan el grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. Estos órganos toman todas las decisiones importantes de la organización. Con arreglo a lo dispuesto en el convenio constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIR, si un país desea ser miembro del banco, primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional. Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA, primero hay que ser miembro del BIR. En coordinación con el Fondo Monetario Internacional y en consultas con empleados del Grupo del Banco Mundial, la vicepresidencia de la Secretaría Corporativa está encargada de coordinar la labor de los accionistas del banco. La Secretaría cuenta con una unidad de adhesión y suscripciones al capital que se ocupa de las cuestiones relativas de las adhesiones. Colombia, desde el 24 de diciembre de 1946, se ha apoyado a la implementación de políticas que impulsen la productividad y fomenten la innovación, y destaca la importancia del sector agrícola y su potencial para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los ingresos de los hogares y promover el crecimiento sostenible liderado por las exportaciones. Ya para concluir, realizamos este trabajo. La realización de este trabajo fue de mucha importancia para nosotros, porque a través de la realización ampliamos nuestro conocimiento sobre los organismos del contexto internacional y su aporte en el desarrollo local de los países. En este caso, nos tocó una importante entidad que cumple un papel trascendental en los países en desarrollo, los cuales son los más afectados por la desigualdad. Realizando este trabajo expositivo, realizamos una investigación exhaustiva y nos ayudó a aclarar unas dudas sobre las funciones que cumplen estos organismos y cómo nuestro país hace parte y situación en dicho contexto. Ya para finalizar, trabajar sobre el Banco Mundial nos pareció interesante, muy interesante, conocer su historia, qué es lo que hace, cómo funciona, cómo está conformada, y la verdad es muy gratificante. Muchas gracias por su atención prestada. Esta fue nuestra exposición. Y dejamos las referencias bibliográficas. O pueden ver de dónde